Colombia, tierra del café, de hermosas mujeres, de hermosos paisajes tales como la Piedra del Peñol, San Andrés, Cartagena, el Valle de Cocoro y entre otras muchas. Lugar de gente amable y de tierra de 51 millones de habitantes, casi 52. Claramente, no todos pueden ser buenos. Personas que de una manera u otra han sufrido en su infancia, tanto abusos como traumas, y que hacen que su vida cambie y con el paso del tiempo puedan volverse las personas más peligrosas. Estas les pueden causar daño a mucha gente, pero más que todo a niños. Personas que son vulnerables, las cuales gente que está mal de la cabeza considera muy fácil de manipular, y más si estos niños son de escasos recursos. Y lastimosamente, esta es la ocasión. Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a Archivos Tétricos. El día de hoy, y una vez más, les traigo el caso de investigación. Esta vez es sobre el mayor asesino del que se tiene registro en Colombia, y tal vez es uno de los más grandes del mundo. Este hombre abusó y desvivió cerca de más de 200 niños, esto en diferentes partes de Colombia y también en Ecuador y Venezuela. Bueno, yo quería que ustedes se den a la idea de quién estoy hablando. Y sin más detalle, comenzamos. Su nombre completo era Luis Alfredo Garavito Cubillo. Nació el 25 de enero de 1957 en Génova, esto es Quindío. Sus padres eran Manuel Antonio Garavito y Rosadelia Cubillo. La verdad de los padres casi no se tiene alguna información. Se sabe que su madre era muy sumisa a su esposo. Ella no participó en la infancia de Garavito, entonces no tuvo mucha relevancia en la vida de él. Por otro lado está Manuel, que es el padre. Este hombre la verdad le hizo bastante daño a Garavito y yo siento que él es una de las partes primordiales por las que él causó todo lo que hizo, de los que le contaré más adelantico. Bueno, siguiendo con la infancia, él tenía 7 hermanos, siendo Garavito el mayor. Cuando niño él era introvertido, tímido y más adelante empezó a volverse violento. Antes de que él entrara a la escuela, por ahí sus 5 o 6 años, su familia se mudó a Ceilán, esto es el Valle del Cauca. Como dije anteriormente, su familia era muy disfuncional. Su padre era un bebedor y cada vez que llegaba borracho agredía a su esposa tanto verbal como físicamente. Y además de todo, le era infiel. Se cuenta que un día logró apuñalar a su esposa estando ella embarazada de uno de sus hijos menores. Esta pareja siempre mantenía descuidada a sus hijos y peleaban frente a ellos. Y por palabras dichas por el mismo Garavito dice: tuve la desgracia de pertenecer a una familia que se la pasaba el tiempo discutiendo, peleando y lanzando palabras de gran calibre. Hay una ocasión en donde Garavito tenía 6 o 7 años y su padre lo ató a un árbol. Lo golpeó con una plana, esto es la parte plana del machete, y que también le era agredido varias veces con un palo macizo. Todos estos golpes eran porque él era el único que podía defender a su madre. Se dice que su padre lo menospreciaba muchísimo, le decía palabras como imbécil, bastardo y otras palabras de alto calibre como él mismo lo expresó. Solo lo buscaba para que le hiciera mandados o para que fuera a trabajar con él. Bueno, él entró a la escuela y allí él empezó a ser colaborador y era muy alegre, pero a medida que pasaba el tiempo, los niños empezaron a hacerle bullying. Se burlaban de él y lo ridiculizaban, también lo intimidaban. Además de eso, le tenían un apodo. Su apodo era el Garabato. Esto era porque era flaco y llevaba gafas. Sus profesores empezaron a notar también que aunque él quería aprender, se le era muy difícil ya que entraba en un conflicto porque no comprendía las materias. Todo esto le hizo que se aislara aún más y en los recreos él se la pasaba solo. Allí, después de esto, él empezó a manifestarse de manera violenta, haciendo berrinches y golpeando a sus compañeros. Los profesores, viendo todo lo que le hacían, no hicieron nada. No hicieron absolutamente nada, como si no pasara nada. Allí Garavito empezó a tener un odio hacia su padre y hacia las demás personas que le causaban daño. Se dice que Manuel, el padre de Garavito, no dormía con su esposa, sino que dormía con él. Según palabras también dichas por Garavito, dice que tenía recuerdos vagos de cómo su padre le tocaba las partes íntimas. Y así tenemos con que él fue su primer abuso.
Él se alejó de todos a tal punto de no tener amigos o incluso novia. Esto fue por culpa de su padre. Para 1969, ya a la edad de 12 años, Garavito sufrió abusos por parte de un amigo de su padre. Este era un hombre que tenía una farmacia y donde su padre llevaba a Garavito para vacunarse. Según lo dicho por él, dice que el vecino, quien era amigo de su padre, un día lo ató a una cama, lo empezó a abusar y luego lo quemó con una vela. Lo cortó con una navaja y le mordía los genitales y glúteos. Este hombre hizo esto en varias ocasiones y su abuso duró alrededor de 2 años. Luego este hombre se mudó al municipio de Trujillo, esto es en el Valle de Cauca. Según dicen, después de sufrir estos abusos, Garavito asesinó y diseccionó a unos pajaritos que había encontrado después. Después de realizar esto, él sintió culpa y remordimiento. Por favor, tengan en cuenta este relato, esta parte donde Garavito explica cómo lo abusaron, porque esto tiene mucho que ver en lo que él realizó después de un tiempo. Ya aquí la niñez de Garavito se ve que se va formando como un niño que está retraído, tímido y con un odio en su interior gracias a su padre y a sus compañeros, y haciendo que esto le afectara su comportamiento y como la mayoría de los asesinos en serie empiezan maltratando o asesinando animales. En este caso Garavito empezó a hacer lo mismo pero con unos pajaritos. Ya en su adolescencia Garavito empezó a experimentar. Allí él empezó a sentir cierta atracción hacia las personas del mismo sexo. Él empezó a sugerirle a sus hermanos menores que durmieran todos juntos y que se desnudaran para dormir. Cuando ya estaban dormidos, Garavito empezaba a acariciarlos de manera sexual, pero ellos dormían, ellos no se dieron cuenta. Los padres nunca se enteraron y sus hermanos no se acordaban de lo sucedido. Según dice Garavito, después de esto abusó de un niño de 6 años en el 69 y se volvió aún más retraído y muy agresivo. Bueno, para 1971 su familia se mudó nuevamente, pero esta vez a Trujillo. Después del abuso que él presentó, quedó sexualmente impotente ante las mujeres y él no era capaz de eyacular de manera adecuada. Él nunca le dijo nada a sus papás, ya que creía que no le iban a creer, pues valga la redundancia. Él se guardó todo el abuso y se cuenta que una vez un vecino de la familia le mostró contenido para adultos de heterosexual, pero como vio que no fue del agrado de Garavito, su vecino lo golpeó en repetidas ocasiones y luego lo abusó. Para 1972, Garavito intentó tener relaciones con mujeres, pero de manera agresiva, y en varias ocasiones todas la rechazaban. Él también empezó a beber mucho, ya que su familia era muy tomadora. Bebió a tal punto de volverse adicto. Ese mismo año, él intentó abusar de un niño de 5 años, pero su madre lo vio. Para 1973, intentó abusar de otro niño. El niño tenía 6 años de edad, y esto sucedió en una estación de Bogotá. El niño empezó a gritar y los transeúntes y la policía, al escuchar lo que sucedía, fueron a socorrer al niño. Allí agarraron a Garavito, donde él se defendió diciendo que quería abusar ligeramente al niño, y allí tuvo su primer cargo como intento de agresión. Al ver este incidente, su padre lo reprendió diciendo que por qué no lo había hecho con una mujer, y allí fue desalojado de casa ya que tenía comportamientos homosexuales. Aquí podemos ver cómo su padre lo echó de la casa, pero no por abuso como tal, sino por abusar de un niño y no de una niña. O sea, cómo tiene el padre el descaro de hacer ese tipo de cosas y decirle que por qué había abusado de un niño, viendo que el mismo padre abusó de su hijo, siendo él un niño. Definitivamente este hombre también tenía problemas. Bueno, siguiendo. Bueno, él ya se tuvo que ir de la casa y de joven tuvo varios trabajos. Fue asistente en una caja de compensación. Después hizo lo mismo, pero en una cadena de tiendas. Él empezó a estudiar marketing, pero a pesar de eso tenía muchos problemas con sus compañeros de trabajo. También con sus jefes y hasta con los empleados. Y ya pasó de ser esto verbal a agredir físicamente. Después de sus problemas perdió su trabajo obviamente, así que decidió ser vendedor ambulante.
Él empezó a vender objetos religiosos y también trabajó un tiempo como migrante. De allí él empezó a desarrollar unas relaciones platónicas con varias mujeres alrededor de su vida. Para 1973 comenzó a trabajar en una plantación de café, esto fue en Trujillo, donde él estaba ubicado. Allí se enamoró de una profesora que era madre soltera. Ella se llamaba Luz María Ocampo Orozco. Con ella empezó a asistir a los servicios masivos semanales. Y muchas de las mujeres con las que él se hizo amigo, pues, eran mujeres que tenían hijos. Y según él, los criaba como si fuesen hijos propios. Se decía que él era cariñoso con sus novias, pero cuando se emborrachaba abusaba de ellas físicamente. Allí también empezó a volverse celoso, controlador y posesivo. Bueno, ya teniendo esto, vamos a pasar a la adultez. Allí en la adultez, Garavito empezó a sufrir de psicosis, paranoia y depresión, cosa que lo llevó a ver a un psiquiatra. Y se dice que también tuvo otra novia llamada Claudia. Pero esta relación era solo de apariencias, ya que él saciaba sus deseos abusando a menores. En una entrevista que él hizo, se dice que él mismo dijo pues que abusó alrededor de 100 niños. Bueno, él empezó a desarrollar depresión y pensamientos suicidas, ya que no tenía los logros desarrollados que él quería tener. También quería tener una familia, pero esto nunca sucedió. Cuando iba a tener relaciones, lo hacía estando borracho, pero sufría de disfunción eréctil y esto le causaba mucho dolor. Ya llegando a 1978, Garavito ya era alcohólico. Él sufría de alcoholismo y empezó a asistir a Alcohólicos Anónimos. También empezó a asistir a la iglesia pentecostal y allí empezó a trabajar como dependiente en una tienda. También se volvió a reencontrar con su novia, pues su primera novia, Luz María. Este hombre empezó a alejarse de su familia y solo se hablaba con su hermana Esther. Pero ella lo evitaba mucho. Ella lo evitaba debido al alcoholismo que él presentaba. Él se sentía muy resentido hacia sus demás hermanos, ya que ellos defendían a su padre, porque ellos pues no sabían lo que le había hecho a él. Bueno, él después se mudó a Armenia y allí consiguió un nuevo trabajo como panadero y asistía frecuentemente a la iglesia, donde se dice que se golpeaba en el pecho por remordimiento mientras estaba en la oración. Y seguía asistiendo a Alcohólicos Anónimos. También frecuentaba de vez en cuando el psiquiatra. Y antes de terminar sus días, iba al Parque Valencia, donde frecuentaba los servicios de niños. Viendo esto, este hombre tenía doble cara, por decirlo de esa manera, porque aparentaba ser una cosa, pero realmente era otra muy diferente. Y las personas que eran cercanas a él no sabían realmente con quién se estaban metiendo. Y bueno, ya teniendo este contexto sobre la vida de él, vamos a empezar con los hechos. Los crímenes de este hombre duraron 6 años y medio. Esto fue desde 1992 hasta 1999. Que fue donde lo agarraron. En serio, yo no sé cómo la policía no era capaz de investigar más a fondo, viendo tantos niños que se estaban desapareciendo y encontrando tantos cuerpos. La verdad, al día de hoy no sé verdaderamente qué fue lo que pasó. Para 1998, habían alrededor de 133 denuncias de desapariciones de niños. Y esto solamente en Risaralda. Entre los niños que se encontraban desaparecidos estaba Davy Anthony Urrutia Mosquera, de 7 años de edad, José Aníbal Muñoz López, de 15 años. Este niño desapareció en el barrio La Badea, que está en Dos Quebradas. Francesco Alejandro Duque, de 11 años, él desapareció en Pereira. Fausto Alejandro Lozano Ruiz tenía 8 años de edad y desapareció en Guayacanes. Didier Alexis Rendón tenía 12 años de edad y desapareció en Las Violetas, Dos Quebradas. Juan Gabriel Escobar Hurtado, de 11 años, él desapareció en Villa Santana. Carlos Arturo Patiño, de 13 años, él desapareció en Pereira. Andrés Felipe Galeano Hernández, de 13 años, desapareció en Dos Quebradas. Y otro niño que desapareció fue Luis Carlos Palacio, tenía 13 años de edad. Él estaba frente a su casa y algunos de los vecinos lo vieron irse con un hombre extraño.
Él lo llevaba de la mano. Y se cuenta que él había ido a la tienda a comerse un helado y cuando la vecina salió, que iba a hablar con el niño, él ya no estaba. Este niño también era de bajos recursos y él se ganaba las moneditas paseando a niños en el parque en un carrito que un vecino le había regalado. Realmente este caso para mí es muy triste porque fueron demasiados niños. De verdad los torturó de una manera terrible y estos niños debieron sufrir demasiado. Siguiendo con el tema, se siguieron encontrando más restos óseos. Un campesino deportó restos mientras él se encontraba en un sector cercano a la ruta del aeropuerto, esto es en Matecaña. Allí por el momento solo habían encontrado un cuerpo, pero unos días después decidieron investigar más a fondo en ese mismo lugar y encontraron alrededor de 13 restos óseos. Unas semanas después, en ese mismo municipio, eso fue en Marsella, se encontraron 10 cuerpos más. Para 1999, el CTI se puso a investigar los cuerpos y ahí se lograron encontrar algunos nombres. Estos fueron Juan David Marín Vélez, su hermano Jason David Vélez, Carlos Andrés Zapata Giraldo, Jairo Andrés Marulanda, Oscar Adrián Grisales y Jonathan Kirama Uchima. Garavito también asesinó a unos gemelos. Ellos eran los gemelos Tascón, quienes también torturó, abusó y asesinó de la misma manera que a las demás. Algunos de los nombres dichos aquí fueron sacados de algunas revistas o de documentales. Allí pues se lograron identificar muchísimas víctimas más, pero por respeto a las familias nunca fueron divulgadas. Este hombre, como dije anteriormente, no solo asesinó aquí en Colombia, sino también en Ecuador y Venezuela. Y como dije también anteriormente, asesinó alrededor de 200 niños. Yo creo que en realidad fueron muchísimos más. Él los mató en estos 3 países, pero más que todo sus víctimas eran colombianas. Mientras él hacía todos estos crímenes, la policía ya estaba en busca de él. Ellos sabían que él había tenido contacto con un niño que habían encontrado asesinado. Esto fue en Tunja. Garavito se hizo pasar por alguien que necesitaba un cuello ortopédico y le pidió ayuda al niño para que lo ayudara a llevar al hotel. Y pues que le pagaba por ayudarlo. Los detectives lo agarraron y él contó la historia. Sí, él dijo que sí, que había visto al niño y le había dado la moneda que él le había prometido, pero que después se había ido y que no sabía más del niño. Allí empezaron a averiguar más de la vida de Garavito y dieron con una hermana. Ella tenía una maleta que él le había pedido que la guardara y allí había una serie de fotos, de revistas, de boletos de bus y muchas otras cosas más. Allí se dieron cuenta de todos los lugares en los que él había frecuentado, pero como no era una prueba suficiente, siguieron con la investigación. Y cabe resaltar que a él no le dijeron nada. Solo dio ese relato y ya, simplemente lo dejaron libre. Bueno, siguieron con su investigación y se dieron cuenta de que había otra dirección. Allí hallaron a Graciela Zabaleta. Ella decía que era pareja de Garavito, pero hacía meses que no sabía de su paradero, aunque él le seguía mandando dinero desde diferentes partes del país. Allí también encontraron una maleta igualita a la anterior, y el hijo de Graciela dijo que él bebía licores de la marca El Corte. Esos eran unos licores específicos que él tomaba, y estas marcas se encontraron en varias escenas del crimen. Bueno, los policías siguieron con las pistas y allí encontraron una tercera maleta. Esta vez fue en la casa de una amiga de Garavito. Ella asistía a Alcohólicos Anónimos junto con él y pues ella estaba preocupada por él porque decía que hace rato no lo veía. Ya con esta maleta ya se sabía que en cada lado en el que se encontraba había muchas desapariciones. Así que cada vez estaban más cerca de este hombre. Pero lamentablemente él siguió haciendo de las suyas. Mató alrededor del país, en muchos pueblos, más que todo eran como pueblos. Y también viajaba a Venezuela y a Ecuador, donde asesinó también más niños. Pero todos no murieron. Él tuvo varios sobrevivientes. Uno de estos niños fue John Iván.
un niño que casi se convierte en la otra víctima, pero él empezó a gritar y un niño escuchó, así que decidió ayudarlo. Él, al ser descubierto, decidió esconderse y el niño aprovechó para salir corriendo, junto con el niño que fue a ayudarlo. También está Brian Ferney. Él también fue un sobreviviente de Garavito. Este hombre lo golpeó, abusó de él y lo hirió en varias ocasiones en su torso. Hizo que se quitara la camisa y los pantalones, pero estos no completos. Él lo mordía por todas partes del cuerpo y lo babeaba. También le mordió las partes íntimas, así como hizo el hombre que lo abusó en la infancia. Recuerden, si se acuerdan que yo les dije que recordaran muy bien esa parte. Él hacía lo mismo que ese hombre le hizo en su infancia. También los ataba, los torturaba, los abusaba y también les mordía tanto las partes íntimas como el resto de su cuerpo. Él siguió ese mismo patrón que le hicieron a él en la infancia. Bueno, otra víctima que tenemos y que sobrevivió fue William Trujillo. De él sí hay entrevistas y específicamente hay una en un programa que se llama Los Informantes. Este es un canal o una serie que dan en Caracol los domingos. Bueno, él comenta que estaba jugando con unos cartones junto a unos niños que se encontraban allí en la calle. Y de un momento a otro sintió que una mano lo agarró, lo abrazó por detrás y con un machete le dijo que no gritara porque si no lo asesinaba. Se lo llevó y le dijo que se quitara la camisa y él le quitó el pantalón. Luego empezó a besarlo por todas partes. Lo besaba y era como si le fuese a arrancar la lengua. También le agarró su parte íntima y la mordía. Y después lo puso de espaldas y lo abusó. Este niño estuvo sometido a 12 horas de abusos, en los cuales pues le tocaba hacer todo lo que Garavito le decía. Y según lo dicho por William, tenía que besar su boca maloliente y tenía que acceder a sus partes íntimas. Garavito lo mordía por todo el cuerpo y él en su inocencia le dijo que cuando lo iba a soltar. Allí Garavito le dijo que cuando sonaran las campanas. Él se quedó toda la noche junto con el niño y lo abrazaba de tal manera que no se fuese a escapar. Cuando sonó las campanas, esto fue alrededor de las 5 de la mañana, le dijo que se asomara y que se viera que no había nadie. Él se asomó y no había nadie y Garavito pues no le creía, así que él también se asomó. Ya cuando vio que no había absolutamente nadie, le dijo sal adelante, mientras lo saludaba con la mano, o sea, le decía adiós con la mano. Ese niño corrió a más no poder hasta que llegó donde su madre. Le contó todo lo que le sucedió, pero lamentablemente antes de llevarlo a la fiscalía, su madre lo bañó. Así pues no se pudo hacer mucho ya que la evidencia había sido borrada. Y su último sobreviviente fue un niño de 10 años. La verdad no encontré cuál era el nombre de este niño. Él se encontraba en la plaza de Centauros en Villavicencio. El niño vendía loterías, así que Garavito se le acercó. Allí lo amenazó con un cuchillo y lo subió a un taxi. Le dijo que si decía algo, pues lo mataba. Ellos se bajaron del taxi en un lugar llamado Anillo Vial, donde lo introdujo en un lugar lleno de monte, lleno de pasto. Allí lo amarró de manos y pies y el niño empezó a gritar. En eso se encontraba un habitante de calle que estaba pasando por ese lado y al escuchar el grito fue a buscar al niño. Allí él empezó a tirarle piedras a Garavito, así que él soltó rápidamente al niño y se escondió. El señor habitante fue a ayudarle al niño, lo desamarró y allí fueron inmediatamente a la policía donde dieron la descripción de Garavito. Dijo que era un hombre con camisa de cuadros y de baja estatura. Los policías estuvieron buscándolo por horas, pero no solo la policía, también los taxis, toda persona estaba desesperada buscando a este hombre. Y ya después de unas horas, esperaron a que él saliera de ahí de donde estaba, del monte, y cuando salieron procedieron a su captura. Allí se dio el nombre, este hombre dijo que se llamaba Bonifacio Morera Lisca, y que era un supuesto vendedor ambulante de la zona. Con este nombre se empezó la investigación a ver si verdaderamente era él.
Y para junio investigaron más a fondo y se dieron cuenta de que el verdadero nombre era Luis Alfredo Garavito y estaba enmarcado ya como un asesino serial. En serio, fue gracias a este niño y a este habitante de calle que logró ayudarlo que se pudo dar con el paradero de Garavito y se pudo detener por fin su ola de crímenes. En serio, fue por él porque la policía ni siquiera sabía dónde estaba, no sabían de su paradero y tampoco, no investigaron como debería ser, en mi opinión. Bueno, ya teniendo su nombre real y el verdadero asesino, se fueron al interrogatorio. Este duró alrededor de unas 9 o 10 horas, en donde él obviamente no quería hablar. Él decía que él no era responsable de asesinar, que lo estaban confundiendo con otra persona. Pero lo que él no sabía es que la policía pues ya había encontrado las maletas y allí había encontrado una agenda. En esta agenda él escribía absolutamente todo lo que hacía con los niños. Anotaba sus edades, en qué año y en qué ciudad los había asesinado, entre otras cosas. Aparte de eso, guardaba recuerdos de los niños y también periódicos, donde decían dónde había desaparecido tal niño o que se encontraron restos de tal niño en tal parte. Él los guardaba todos. Además, se encontró la cuerda que él utilizaba para amarrar a los niños. También se encontraron restos de ADN y la botella de brandy de la que él tomaba, ¿sí? En la que estaba tanto en algunas escenas de crímenes como en las maletas que hallaron. Pero él no le importaba. Él seguía inmutable, decía que él no había sido. Pero todo esto acabó cuando un investigador empezó a hablarle de forma detallada cómo él asesinaba a los niños. Después de esto, este hombre empezó a llorar y empezó a hablar como un pajarito. Él hasta pidió un mapa y la agenda que él tenía. Y allí empezó a decir en dónde se encontraban los cadáveres. Dijo las fechas, en qué ciudad los había asesinado y cuántos niños eran. Después dijo que él había practicado ritos satánicos con los niños. También dijo que había hecho pacto con el diablo, pero todo esto lo hacía o lo decía con el fin de justificar sus hechos. También le echó la culpa al trago. Dijo que por el trago, el borracho cometía los asesinatos. Pero los investigadores y expertos dijeron que él era un hombre peligroso y que fingía sus emociones, que él no sentía, que además se excitaba con el riesgo. Saben que él se quería escudar en el trago, como dije anteriormente, y también con los supuestos rituales satánicos. Él decía que, porque estaba borracho, hacía lo que hacía. Pero los investigadores sabían muy bien cómo era este hombre y lo consciente que estaba, porque además de esto se sabía las fechas de cada niño que él asesinó. En su juicio, el investigador relató el modus operandi de él, que era el mismo para todos los niños. Llevaba a la víctima a un lugar apartado, los maniataba, los obligaba a que le practicaran sexo oral, y mientras los abusaba, los cortaba con cuchillas en sus espaldas. Finalmente los apuñalaba en el torso, los desgollaba, o en algunos casos los desmembraba. Garavito también fue diagnosticado con trastorno de personalidad antisocial. Esto le genera como una ausencia de empatía hacia las demás personas, no siente miedo ni remordimiento y además es un ser egocéntrico. Y aparte de esto tenía depresión y tendencia al suicidio. Como se puede ver, desde niño mostraba que iba a ser una persona muy peligrosa. Desde que empezó a asesinar a los pajaritos y desde que empezó a ser violento, se sabía que iba a ser una persona terrible. En su juicio final, él fue condenado a 1.853 años y 9 días de prisión. Y esto por el asesinato de 138 niños. Pero como colaboró en decir dónde se encontraban las víctimas, y la pena más larga aquí en Colombia es solo 60 años, le dieron finalmente tan solo 40 años de prisión. Y si cumplía las 3/5 partes, podría salir en libertad en el año 2023. También se decía que por haber colaborado en el 2006 a encontrar otras víctimas, le rebajaron aún más la pena, como a 25 años de prisión, y que iba a salir libre en el 2022
Pero obviamente estas cosas no se dieron, ya que se vio rechazada por las instancias políticas y sociales de aquí de Colombia. Además, si hubiese formado un revuelo terrible aquí en todo el país, porque obviamente nadie iba a permitir que este hombre saliera libre. Y además de eso, pues todos querían asesinarlo, como ya le dije, ya fueran familiares de las víctimas o cualquier otra persona. Este hombre estaba recluido en una celda solo para él, ya que tampoco pues podía salir de esa celda, porque si salía, los presos también lo asesinaban. Obviamente todo el mundo estaba jodido con él. De verdad nadie lo quería. Este hombre se volvió en cierto modo famoso, sí, pues porque todo el mundo lo odiaba por las cosas que hizo, y dio muchas entrevistas. Y también fueron escritos libros. Hubo una entrevista en el año 2006 hecha por Guillermo Prieto. Este hombre es más conocido con el sobrenombre de Pirri. Allí Garavito decía que él nunca había abusado a sus víctimas. También dijo que había cometido los crímenes supuestamente porque el diablo se lo ordenaba y que estaba en rehabilitación ya que se había convertido al cristianismo yendo a la iglesia pentecostal. También decía que quería salir libre y hasta tener un curul en el Congreso de la República. Este hombre era tan descarado que pretendía salir libre después de todo el daño que causó, y más encima creer que podría salir y tener una vida normal después de tanto sufrimiento que cometió. O sea, él creía, no sé, él pensaba que no había hecho nada malo, que simplemente era cerrar página, pasar página y ya, y comenzar una nueva vida. Él también fue entrevistado por Mauricio Aranguren. Este es un hombre que hizo un libro llamado El fracaso de la Fiscalía, 192 niños asesinados. Esto es en base pues al caso. Allí Garavito afirmó que antes de ser arrestado ya estaba cansado de asesinar niños, ya que para él era muy fácil atraerlos, y que ahora quería hacer lo mismo pero con adultos. Según dijo, quería secuestrar a muchas personas y luego asesinarlas ante los periodistas, y que no le importaba si lo asesinaban. Este hombre tenía mucho ego, era muy egocéntrico creyendo que iba a aumentar más su reconocimiento haciendo este tipo de cosas. Y además de esto tuvo otra entrevista, esta fue hecha por Movistar, en donde se puede ver cómo entrevistan tanto a Garavito como a algunos de sus familiares. Bueno, algunos de los familiares de las víctimas, ¿no? Verdaderamente da mucha impotencia y dolor ver cómo le parecía tan normal lo que hizo y cómo las víctimas al día de hoy siguen sufriendo sus pérdidas. Yo me vi un fragmento de esta entrevista y verdaderamente a uno le rompe el corazón. Hay uno que es de un padre que en el 2018-2019 más o menos, lo llamaron y le dijeron que habían encontrado los restos de su hijo, pero él no creía. Él decía que no, que su hijo estaba vivo porque él era un berraquito, que no se iba a dejar matar así. No quería creer que su hijo había muerto, a manos de este hombre. Pero lamentablemente así fue. Garavito tuvo un intento de suicidio en el 2009. Él estaba ubicado en la cárcel Tramacuba, que es una de las cárceles de máxima seguridad aquí en Colombia. Este hombre se golpeó ante las rejas y también se cortaba. Después de un tiempo fue diagnosticado con leucemia y con cáncer ocular. Esto fue como para el año 2020-2021, que ya estaba en su fase terminal. Y finalmente este hombre falleció el 12 de octubre del 2023 a causa de su cáncer terminal. Y ya aquí acabó la historia. Verdaderamente para mí este hombre no pagó todo el daño que causó. Tanto dolor que causó aquí en Colombia y no solo pues aquí, sino también en Ecuador y en Venezuela. A él lo querían extraditar a Ecuador para cumplir su pena allá, pero no lo dejaron, la verdad. No sé las razones por las cuales no hicieron esto, pero bueno. Y hasta aquí llegó el caso de hoy. Definitivamente es un caso muy doloroso para muchas personas. Muchísimas personas perdieron a varios familiares. Hay padres que perdieron hasta 2 hijos. Y todo esto por las garras de esta bestia. Un hombre sin sentimientos ni emociones que hizo demasiada maldad en este mundo. Y bueno, si tienen algo que decir acerca de este caso,
por favor lo pueden colocar en los comentarios. Muchas gracias una vez más por ver este video y por verme. Y recuerden que si les gusta este contenido pueden suscribirse y darle like. Nos vemos en un próximo video.